clase que estábamos, vamos a seguir con la clase que estábamos, Shemuel, que habíamos llegado hasta que coronó Shemuel, el Nabí, el profeta, a el rey Shaul, que es lo que vamos a ver ahora justamente en esta clase. Cuando se habían quedado solos, Shemuel, el profeta Shemuel y Shaul, que le había dicho que se adelante el joven que venía con él, entonces ahí fue cuando Shemuel vertió un aceite que él llevaba para ungir, un aceite especial para reyes, para ungir en la cabeza de Shaul, y lo besó en la cabeza en ese momento, como que le pasó la kedushá, la santidad, y le dijo: Dios te ha elegido para ser el rey de Israel. Y no solamente eso, sino que ahora Shemuel continuó diciéndole a Shaul: te voy a dar 3 señales de que tu reinado se cumplirá. Si vas a ver que estas 3 señales que van a pasar se cumplen, quiere decir que tu reinado se va a cumplir. La primera señal que le dio es: mira, en este momento, le dijo, hay 2 hombres cerca de la tumba de Betlehem, de Rachel, la tumba de Rachel en Betlehem. Hay 2 hombres, pero que van caminando, y cuando tú te vayas de aquí, te vas a encontrar con ellos en Jerusalén. Y ellos te van a decir: mira, ya encontraron los burros, porque él había salido a buscar los burros de su papá que se habían perdido, Shaul. Entonces te van a decir: oye, mira, ya encontraron esos burros que tú habías ido a buscar de tu padre. Pero ahora tu papá está preocupado por ti. Eso es lo que te van a decir. Deja a esas personas, las escuchas, pero no les contestes y vete. Esa va a ser la primera señal. La segunda señal va a ser que cuando llegues a un valle, se llama el Valle de Tabor, ahí te vas a encontrar con 3 hombres que esas personas se están dirigiendo a ofrecer unos sacrificios, unos korbanot en el altar donde Jacob vino. Jacob, ¿sí? Él había construido en la ciudad de Betel. Vas a ver que hay 3 personas que se están yendo ahí a hacer unos sacrificios. Uno de ellos lo vas a ver que está llevando 3 cabritos, a otro vas a ver que está llevando 3 panes, y a un tercero vas a ver que está llevando una botella de vino. Ok, entonces ellos te van a saludar, te van a ofrecer, y tú solamente vas a agarrar, te van a ofrecer los panes, tú solamente vas a agarrar 2 de esos panes. Eso es lo que vas a hacer. Esa es otra señal. La tercera señal que te voy a dar es que cuando vas a llegar al pueblo de Kiriat Yearim, ahí en la colina donde estaban, ¿se acuerdan que ahí habían guardado el Arón Aberit, el arca sagrada? Después de que se lo habían robado los filisteos, la trajeron y la mandaron a la casa de un señor que se llamaba Abinadab. Y la guardaron en esa casa, en una colina alta. Y ahí vas en la ciudad, en el pueblo de Bet Yarim, nada más para que tengan una idea dónde queda Bet Yarim. Este es el mapa de Israel. Bet Yarim queda aquí. Les voy a mostrar. ¿Dónde está? Aquí es Bet Yarim, acá. Exactamente, cerca de Jerusalén. Donde está dice Benjamín es Jerusalén, ahí dice Jerusalén. Acá es Bet Yarim. Entonces, cuando llegues ahí a Bet Yarim, que acá se ve un poquito mejor, donde está rosa, todo lo rosa es Tel Aviv, ¿sí? Dan, ahí dice Yafo, abajo es Ashdod. Ok, ahí es Bet Yarim, es justamente casi en el límite, ahí justo en Jerusalén, donde está rosa, ahí. Ok, entonces, cuando llegues ahí, ahí vas a ver unos soldados filisteos, porque también estaban por ahí los soldados filisteos. Vas a encontrarte con ellos, pero cuando entres a la ciudad, te vas a encontrar ahí con un grupo de Nebim, un grupo de profetas. Antes había escuela de profetas, ¿sí? En esa época había escuela de profetas. Obvio tenía que ser una persona sadik, pero no eran profetas conocidos como Shemuel, así. Pero había escuela, una persona iba, es como Amabdil, Elef Dalot, ¿no? Sin comparación, como los que van al Tíbet y hacen ahí retrospección y se apartan ¿ok? Bueno, había escuelas así que se apartaban de todo, escuelas de profetas, tenían que ser sadikim, tenían que ser gente que se apartaban del mundo y
enseñaban a cómo a profetizar, pero no quiere decir que van a ser siempre, ni tampoco para todo el pueblo de Israel, van a tener ciertas cosas, ciertas profecías. Bueno, vas a ver un grupo de jóvenes que salen de ahí, que son profetas, y cuando los veas a ellos, vas a ver que vienen con instrumentos musicales y están cantando. ¿Por qué? Porque para tener profecía, una persona tiene que estar contento, alegre. Si no, no baja la profecía, no baja el espíritu divino. Solamente es cuando una persona escucha música o está alegre. Si no, no hay manera. Una persona triste bloquea todo eso, no deja pasar la profecía. Por eso más adelante vamos a ver con Elías Naví, que una vez le habían dicho que lo llevaban a la guerra y tenían que profetizar y él no podía, entonces le dijo, tráiganme una arpa y unos violines y que me canten, y ahí entonces ahí sí, pero si no, no había manera. Entonces ahí vas a ver, le dijeron que van unos que están tocando instrumentos musicales, bueno, y ahí están alabando a Hashem, pero están alabando a Dios con profecías. Entonces, ahí te va a suceder algo impresionante. Así le dijo Shemuel a Saúl. ¿Qué le dijo? En ese momento te vas a juntar con ellos y se va a posar sobre ti también la nebuá, la profecía. Y entonces vas a profetizar junto con ellos y ahí te vas a convertir en otra persona. Sí, está todo ahí. Si lo buscas, está todo ahí. Sí. Ok. Entonces estamos hablando ahora del Perec 9. Entonces, Shemuel continuó diciendo, cuando veas estas 3 señales que se cumplieron, entonces vas a saber que así como se cumplieron estas 3 señales, también se va a cumplir tu reinado. Por lo tanto, ve, prepárate ropa, prepárate esos utensilios reales, ¿sí? Tanto como puedas. Shemuel también le dijo otra profecía, ¿sí?, a Saúl, de algo que iba a suceder mucho más a futuro. No ahora, esto fue inmediato, pero algo más que iba a suceder más a futuro. Le dijo, después de que te hayas convertido en rey de Israel, va a llegar un día que vas a tener que ir a guerrear contra los Pelistim, contra los filisteos, en un lugar que se llama Gilgal. ¿Sí? Gilgal, vamos a ver, también después les voy a mostrar, ¿sí?, es... bueno, ahora se los voy a mostrar un poco mejor. Ok, ven arriba. Bueno, arriba dice, ahora vamos a ver. Arriba dice, que no me funciona esto. Acá vamos a ver, también les voy a mostrar Jabesh Gilad. Esta es otra cosa, vean, para que, este es el Yam Kineret, ¿no? Este es el Kineret, ok. Acá más adelante, acá más abajo, Jabesh Gilad, ¿sí? Está por acá. Y Gilgal está... Bueno, pero está un poco más abajo, ahora lo vamos a ver en el mapa. Ok, le dijo así, una profecía le dijo, en el futuro cuando vas a ir a guerrear contra los Pelistim en Gilgal, entonces te quiero advertir que vas a tener que esperarme para salir a la guerra contra ellos y antes vamos a hacer una ofrenda, un corbán, pero me vas a tener que esperar 7 días. Y luego de 7 días yo voy a llegar ahí para ofrecer sacrificios y ahí te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Pero presta mucha atención a lo que te estoy diciendo y me tienes que esperar ahí 7 días. Entonces, ¿qué significan estas 3 señales que Shemuel le dio a Saúl? ¿Ok? Bueno, el Midrash explica que cada una de estas 3 señales significaban que algo que Shemuel le quiso enseñar al rey Saúl, ¿sí?, cómo proceder una vez que él sea rey. Va a tener 3 cosas: cómo proceder con su familia, con sus cosas personales, cómo proceder con el pueblo de Israel y cómo proceder con Dios. O sea, son las 3 cosas que vas a tener tú ahorita obligación, con tu familia, con el pueblo judío, que es que tú vas a ser el rey, y con Hashem. Entonces, la primera señal se refirió a la familia. ¿Qué le dijo? Cuando te encuentres con 2 hombres que te van a decir que tu padre está preocupado por ti, que ya encontraron las mulas, ¿qué le dijo? Sigue tu camino, no te detengas, sigue tu camino. ¿Qué le quiso enseñar con eso? Le dijo,
una vez que tú seas rey, ya no debes dedicar mucho tiempo a tu familia, porque ahora tienes que dedicar tiempo a tu pueblo. Entonces ya no puedes dedicar tanto tiempo a tu familia, y a tus cosas personales, sino que el pueblo te va a necesitar y va a ser más importante para gobernar. Entonces cuando te encuentres con esos hombres y te van a decir, sí, pues te van a empezar a contar porque perdiste el burro, ya lo encontró en el burro, ok, escúchalos, pero sigue tu camino adelante, no pierdas mucho tiempo. En la siguiente señal se refirió al trato con el pueblo de Israel. ¿Qué era? Shemuel le dijo que te vas a encontrar con 3 hombres. Uno vas a encontrar que lleva carne, o sea, para el corbán, los cabritos. Otro lleva vino y otro lleva pan. ¿Qué le dijo? Tú solamente acepta el pan, pero no todos los panes, solamente 2, no los 3. Con esto Shemuel le dio a entender que una vez que tú fueras rey, mira, tú vas a tener un poder amplio y absoluto sobre todo el pueblo de Israel. Tú puedes imponer impuestos, tú puedes hacer lo que quieras, le puedes imponer impuestos al pueblo de Israel. Te puedes enriquecer, ¿sí?, a consta de ellos. Sin embargo, Shemuel le advirtió, no debes demandar demasiado sobre el pueblo de Israel y tampoco puedes perder tu tiempo festejando con comida, con bebida, con otros placeres. Eso es lo que significa la carne y el vino, que se simbolizan a los placeres. Solamente agarra un poco de pan, no agarres todo el pan, solamente agarra un poco de pan y eso sí lo puedes aceptar, porque un rey también tiene que tener su cabod, su honor, pero un poquito. Olvídate de los placeres, olvídate, porque los reyes ya pueden hacer lo que quieran, tú no, tú eres un rey que fuiste designado por Dios. A eso se refirió que solamente acepte el pan. En la tercera señal, que le había dicho que cuando llegues a Kiriat Yearim te vas a encontrar con unos soldados filisteos, con eso le quiso decir que tu tarea como rey será deshacerte de ellos, deshacerte de los Pelishtim, deshacerte, para eso estás escogido, que son los enemigos de Hashem, y más adelante vamos a ver que te tienes que deshacer de Amalek. Vamos a ver qué pasó. Esa era la misión por la cual Shaul había sido puesto como rey. Y por otro lado también le dijo que te ibas a encontrar con un grupo de Nebim, un grupo de profetas, y que a partir de ahí te vas a convertir en un hombre totalmente diferente, porque tienes que estar apegado a Dios. Así como te vas a júntate con los profetas, júntate, le quiso decir, con Dios. Tienes que estar apegado. Tú tienes que ser un rey apegado a Dios. Esas son las señales que le dijo en el momento que después, después Shaul partió de Shemuel. Entonces ahí como que se posó en él un espíritu de fuerza, de fortaleza divina. Bueno, resulta que las 2 primeras señales sucedieron exactamente como Shemuel le había dicho. Y luego la tercera señal, cuando llega al pueblo de Kiriat Yearim, también se cumplió la tercera señal. Cuando vio Shaul a los soldados ahí, Pelistín, siguió adelante y luego se encuentra con un grupo de jóvenes que venían de la yeshivá de los Nevi'im, de los profetas, y se acercó con ellos y empezó a profetizar. Solito empezó a decir cosas, alabanzas a Dios, que eran profecías. Cuando la gente que conocían a Shaul lo vieron, junto con todos los Nevi'im que salían de ahí, y de repente Shaul estaba profetizando, dijeron, ¿qué? ¿De dónde salió? ¿Cómo? También Shaul ahora se convirtió en profeta. ¿De dónde fue a buscar a unos burros de su papá y de repente ya se convirtió? La gente, pues, nosotros sabíamos que eras una persona normal. ¿Cómo puede ser si su padre no era Nabí? Así habían dicho. En ese momento había una persona que les dijo a la gente, ¿de qué se sorprenden? ¿Y quiénes son los padres de todos estos profetas que están profetizando? ¿Qué? ¿Porque los padres son profetas también? Eso no tiene nada que ver. ¿Acaso la profecía se hereda de padre a hijo? No, la profecía, así como un jajam tampoco se hereda de padre a hijo, un nabí tampoco. Bueno, luego de que Shaul terminó de profetizar ahí, se encontró ahí con su tío. De repente su tío todavía no había visto a su papá. Él había salido hace varios días a buscar con un joven a buscar a las mulas que se le habían perdido a su papá. Se encuentra con su tío y le dice, Shaul, ¿dónde estabas? Fuimos a buscar esos burros que se le habían perdido a mi padre.
Pero cuando vimos que no lo encontramos, fuimos del vidente, del profeta Shemuel, para averiguar que nos diga a ver dónde están los burros. Entonces el tío le preguntó, bueno, ¿y qué les dijo Shemuel? Entonces ya él le dijo, no le dijo que lo que le habían designado que iba a ser rey. Él le dijo, no, nos dijo que los burros ya habían sido encontrados y que ya nos regresemos. Ya nos regresamos. Pero ya no le dijo nada de que él ya era ungido como rey. Obvio, él era muy humilde, ¿sí? Él era demasiado humilde, Shaul, vamos a ver. Y él no quería estar contando esas cosas. Bueno, luego de esto, Shemuel, ¿qué hizo? Empezó a reunir a todo el pueblo en un lugar que se llama Mizpah, juntó a mucha gente y les dijo delante de todos, Ko Amar Hashem. Así dijo Dios, yo los saqué de Egipto y los salvé de todos los pueblos que querían destruirlos. Pero ahora ustedes ya no quieren que yo siga salvándolos de las desgracias, sino que pidieron que poner un rey. Por lo tanto, párense, les dijo Shemuel a toda la gente, párense delante del Aarón. Trajeron el Aarón ahí, el Aarón Aperit, el arca sagrada, y les mostraré a ustedes al rey que yo escogí. Hasta ahora ya había sido ungido, pero había sido ungido particularmente, o sea, en secreto, nadie había sabido. Pero ahora lo iba a hacer en público. Shemuel entonces ya sabía quién era el rey, pero tampoco no quería decir, como se dice, el dedazo, este es el rey. Entonces, ¿qué? Ahora, de momento, todavía no, vamos a ver. Shemuel trajo el Urim Betumim. ¿Qué es el Urim Betumim? El pectoral, donde se encendía cuando hacían alguna pregunta al Cohen Gadol, ahí hacía una pregunta, entonces tenía unas letras y ahí se iban encendiendo las letras y iba contestando. Tenía que ser una persona santa para preguntar, no cualquiera, el Cohen Gadol o Shemuel. Entonces trajeron el Urim Betumim, que era el pectoral que usaba el Cohen Gadol, ahí con una caja, puso una caja y agarró unos pergaminos y empezó a escribir los nombres de las 12 tribus, Shemuel, ¿no? Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, las 12 tribus, como unos papelitos, no existía el papel todavía, pero eran unos pergaminos y los pusieron ahí en la caja. Luego, entonces revolvieron, sacó ese papelito, sacó uno de la tribu de Binyamin. Quiere decir que ya tenemos a la tribu de donde va a salir el rey. Luego agarró todos los nombres de todas las familias de Binyamin, ¿sí? Familia, lo que sea, familia Betech, familia Micham, familia, lo que sea, todas las familias que pertenecían a la tribu de Binyamin y las puso también ahí en la caja. Entonces saca uno de los nombres y saca el nombre de la familia Matri, ¿sí? Así se llamaba familia Matri. Vamos a ver, ya tenemos entonces la familia. Luego pone todos los miembros de esa familia, los miembros hombres de esa familia, y saca el papel y sale Shaul. Entonces les dijo, acá está, esto es designado hasta lo hicieron delante del Urim Betumim. O sea, no fue el Urim Betumim, no fue el pectoral, pero lo hicieron delante de esto. Entonces en ese momento estaban todos ahí, también estaba Shaul ahí, parado delante de toda la gente. Pero cuando salió Shaul, todo el mundo empezó a voltear, a ver a dónde está. ¿Dónde está Shaul? Desapareció. Entonces la gente empezaba a decir, ¿cómo? ¿Dónde está Shaul? Si estaba por acá, yo lo había visto hace poco. Entonces le dijeron a Shemuel, pregunta a ver dónde está Shaul. Entonces le preguntaron al Urim Betumim, al pectoral, ¿dónde está Shaul? Y ahí contesta Shaul. Le dijeron, ¿Shaul está aquí? Y le dijeron, sí, Shaul está aquí. Y salió todo con las letras y se esconde en donde todos tienen su equipaje. Había un lugar que llegaban ahí a Mizpah y había un lugar donde todos guardaban el equipaje. Ahí está escondido. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a buscarlo a Shaul. Y efectivamente hay un grupo que lo fue a buscar. Es que lo encuentran a Shaul. Le dijo, sal de ahí, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces le dije, ¿tú eres el rey? Le dijo, no, yo no soy digno de ser rey. Era muy humilde. Y él sabía ya, porque ya lo había ungido Shemuel a Naví a solas. Entonces le dijo, no, yo no soy digno. Le dijo, sí. Ok, vayan y vuélvanle a preguntar
al Urim Betumim, porque el Urim Betumim todavía, o sea, el pectoral no habló, o sea, pusieron ahí delante los papelitos. Ahora vayan y pregúntenle directamente a ver si sale mi nombre. Vuelvan a consultar al Urim Betumim, si es que verdaderamente merezco esa posición. Pero si la respuesta es que no, por favor, ya déjenme tranquilo. Ya, así le dijo. Bueno, por lo que volvieron otra vez con Shemuel, él se escondió, se quedó escondido ahí, volvieron, vamos a preguntar, bueno, vuelven a preguntarle al Urim Betumim, y el nombre de Shaul salió en el pectoral, Shaul ben Kish. Exactamente como él decía, si no, del cielo le estaban diciendo, no importa si tienes miedo, si te elegimos es porque tú puedes. Porque tú tienes una misión. Y si a ti te elegimos, es por eso. Y quiero hacer un paréntesis tantito acá, un poco. Entonces, cada uno de nosotros también tenemos como una corona, que tampoco la pedimos, ¿no? Hay corona la corona de ser padre, ¿no? La corona de ser madre, la corona de educar, la corona de influir, la corona de ser un ejemplo para los demás. A veces quisiéramos escondernos entre las maletas y decir, no, yo no soy digno, que lo haga otro, yo no tengo que hacer esto, ¿por qué? ¿Sí? Pero cuando del Shamaim pronuncian tu nombre y te dicen, esta es tu misión, entonces en eso cuando aparece la oportunidad, cuando tu misión se encuentra, esconderse ya no es humildad. ¿Sí? Decir, no, yo no soy para esto, no es humildad, sino es escapar del propósito a la cual venimos a este mundo. Entonces, eso es lo que me gustaría ahora hacer un paréntesis y explicar un poco de eso. ¿Ustedes conocen a este señor que está acá en la pantalla? ¿Quién dijo? Exactamente. Ok, se llama Víctor Frank. ¿Qué es él? ¿Qué hizo él? ¿Alguien sabe? Exactamente, en busca del sentido. Víctor Frank fue el hombre en busca del sentido. Él fue el creador de lo que se conoce como la logoterapia. ¿Ok? Él estuvo en Auschwitz. Él estuvo. Uno de esta foto, uno de los que está ahí, no lo tomé, pero es uno que está parado siempre. No lo quise porque no está muy vestido, que digamos, no quería, pero es él mismo. O sea, él es Víctor Frank, que él estuvo ahí. Y él implementó en Auschwitz un método que permitió subsistir a él y a varios compañeros de él del infierno y de la masacre que ahí se llevaba a cabo en los campos de concentración. Él primero se fortaleció a sí mismo y después fortaleció el ánimo de todos los que estaban ahí, los cautivos. Les enseñó la manera de encontrar un sentido a la vida para poder soportar esos sufrimientos terribles. Entonces, él les enseñó cómo hacer eso. Él les decía, no se pregunten qué espera de la vida, sino qué es lo que la vida espera de ti. O sea, no se pregunten qué es lo que espera, qué es lo que ustedes, qué esperan de la vida. No. Ustedes tienen que preguntarse qué es lo que la vida espera de ti. Y eso les enseñó que no debían rendirse hacia el abatimiento, lo que era la manera de estar ahí, porque en algún lugar fuera del campo de concentración, a cada uno le esperaba una responsabilidad, a cada uno le esperaba una misión que solo ellos podían encontrar, nada más ellos. Entonces, de esa manera los ayudó a darle sentido a la vida y así lograron sobrevivir, sabiendo que cada uno tiene una misión en esta vida, cada uno viene para algo. Entonces, eso es lo que él les quiso decir, ¿no? Encontrar el significado de la vida. Lo que quiere decir, no se pregunten qué esperan de la vida, sino qué es la vida espera de ti. Por eso después viene todo lo que es la logoterapia y todo. Eso es la misión. Les enseñó que hay una misión en la vida. Que uno viene a este mundo para algo. No viene sin sentido. Cada uno es diferente. No todos tenemos la misma misión. Cada uno viene para una misión diferente en la vida. Hombres, mujeres, todos. Pero cada uno tiene que encontrar
cuál es su misión. Y hubo un caso, una increíble historia, que hace mucho lo había contado, sucedió hace algunos años, que una historia que nos toca la fibra más profunda de lo que es de nuestro ser. Y no tiene muchísimos años, estamos hablando ya en el siglo pasado. En 1977 hubo un movimiento en la Knesset de Israel donde intentaron aprobar un proyecto de aborto de ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era muy difícil, la situación estaba muy difícil, no había dinero. Israel pasaba por momentos económicos muy difíciles, entonces ya no querían que se vayan aumentando la población. Entonces, ¿qué hicieron? Estaban a punto de aceptar, ¿no? ese proyecto de ley del aborto, la ley del aborto, que iban a legalizar lo que era el aborto. Bueno, ¿quién encabezaba esa campaña? Que vemos acá, el ministro Shmuel Tamir. Él era el ministro de Justicia y él era el que encabezaba toda esa campaña. ¿Sí? Estaban bajo el mandato del primer ministro Menachem Begin en ese momento. Cuando los rabinos se enteraron de lo que estaban ya por sacar, a punto de salir esa ley, los rabinos y la mayoría de los Yehudim observantes, no solamente en Israel, en todo el mundo, estaban intentando legalizar lo que es un asesinato de fetos en el útero de la mujer. Entonces hubo una gran consternación, una gran preocupación. Entonces se juntaron los líderes rabínicos de Israel, decidieron enviar una delegación, ¿sí? Para que vayan a hablar con el mero, con el que estaba ya con el que llevaba el líder de toda esta campaña. Entonces se llamaba Shmuel Tamir, como dijimos, y la idea era tratar de disuadirlo para que se quite con esta idea que estaba a punto ya de ser promulgada como ley. Incluso en esta delegación que mandaron de rabinos, iba un rabino importante que era una autoridad rabínica muy respetada, el rabino Mijael Stern, y también iba otro rabino, se llamaba Rafael Levin. Él también iba en esta delegación. ¿Por qué? ¿Por qué iba en esta delegación, este rabino Rafael Levin? Porque él había sido hijo de un rabino que se llamaba Ariel Levin, un rabino muy importante de Jerusalén, que ese rabino había, en la época sionista, en la época que se fundó el Estado de Israel, ese rabino como que era el rabino de todos, de los seculares, ¿no? De toda la gente que iban a consultar con él, de todos los primeros sionistas que llegaron. Entonces, él era, le daban mucho honor. Entonces, que fue ahora era el hijo. Que vemos aquí, Rafael Levin, era el hijo. Entonces, lo mandaban a él también para poder influir en ellos. Entonces, muchos miembros que habían sido los movimientos Irgun y Lehi, que tenían gran respeto por su padre, el Rab Ariel Levin. Entonces, este era el Rab Ariel Levin. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la esperanza era que puedan llegar con el ministro de Justicia, Shmuel Tamir, que él había sido un destacado luchador por la independencia de Israel. Quizás iba a escucharlo, quizás sabiendo que este rabino era el hijo del famoso rabino Ariel Levin, que tanto querían, entonces dijo, quizás lo pueden escuchar. Bueno, 2 días antes de la reunión, el Rab Rafael Levin llamó a cada uno de los rabinos, le suplicó que recen para que pueda tener su misión, que pueda tener éxito en la campaña. Bueno, entonces, después de 2 días, la delegación se encontraba sentada en el despacho del ministro Shmuel Tamir. Se encontraron ahí. Bueno, empezaron la conversación. Se presentó primero el rabino, le dijo, yo soy el rabino Rafael Levin, soy hijo del rabino Ariel Levin. Entonces, Shmuel Tamir le dijo, en ese momento se iluminó la mirada del ministro Shmuel Tamir y le dijo, tú eres el hijo de nuestro gran rabino que había sido, que ya falleció. Qué respetuoso, qué honorable que era tu papá. Bueno, y luego le dijo, bueno, pues a lo que vamos, ¿para qué vienen? Les dijo el ministro Shmuel Tamir. Entonces les dijeron que, mire, le dijo el rabino, rabino Rafael Levin, le dijo, mire, señor ministro, permítame compartir con usted una historia corta.
Dijo, sí, con mucho gusto. Mire, cuando yo era joven, yo estaba en mi casa, y un cierto día llegó una pareja secular, ¿sí?, a la casa de mi papá, que venían muchos a consultarlo. Entonces, querían hablar con mi padre, con el rabino Ariel Levin. Entonces mi padre los invitó a pasar, yo estaba ahí escuchando, me mandaron al cuarto, pero me quedé escuchando, ¿sí? Y los invitó a sentarse. Resulta que era una pareja muy joven que estaban esperando un hijo, o sea, venía el esposo, la esposa, y estaban esperando un hijo. Y el marido estaba estudiando en la Universidad de Medicina, y el problema era que no quería traer a este bebé al mundo. Entonces, él sentía que ese bebé les iba a impedir sus estudios, no iba a poder continuar sus estudios. Entonces, eso era el debate que venían. Ella quería tener al hijo y él no quería que tenga. Entonces, eran estudiantes, ya tenían una niña. Entonces, él decía, ya tenemos una niña, ya está, ¿para qué quieres otro? Bueno, al final, después de todo esto, en verdad su situación era desesperada, sí, la situación financiera de esa pareja era desesperada. No veían la manera de hacer frente a los costos de cómo alimentar ahora a 2 bocas, o ya serían 4. Entonces, como no había manera de ponerse de acuerdo entre ellos, entonces decidieron ir a ver al rabino. Entre ellos no eran gente ortodoxa, eran gente secular, pero a ver qué nos aconseja el rabino. Todos lo respetaban a mi papá, al rabino Ariel Levin, entonces tenía mucha estima con la gente. Ellos también entonces fueron con mi padre, para que les diga, porque él quería terminar con ese, que le dé el permiso al rabino para que terminen con ese embarazo. Bueno, luego mi padre, cuando escuchó a uno, escuchó a otro, se sentó con ellos y habló durante más de 1 hora. Estuvo hablando con ellos tratando de convencer al esposo de que tendrían que traer a ese bebé al mundo. Pero, entonces le explicó que, aunque entendía de todo corazón que no iba a ser fácil, pero hay 3 razones por las que ustedes sí tendrían que traer a este bebé al mundo. Así le dijo mi padre. La primera es porque tenemos nosotros la firme convicción de que se puede confiar, así como se puede confiar en Dios, de que Él te da la vida, también se va a encargar de darle el sustento. O sea, ustedes está bien, van a tener que hacer lo suyo, pero si Dios le va a dar la vida, no le va a dejar morir de hambre. Segundo, Dios asegura que sostiene a todos nuestros hijos. Pero, por lo tanto, tu hijo también no va a tener problema. La segunda razón es que ustedes ya tienen una niña. Y en la Torá, para que se llame que la persona cumple con la misvá de Pería Beribia, de tener hijos en una de las misvás de la Torá, es tener un hijo y una hija. Entonces ustedes tienen una niña. Y ahora, seguramente, si es que va a ser niño, van a cumplir la misvá. Eso es aparte. Pero eso no les interesaba mucho. La tercera, ¿cuál es? La tercera era que le dice, mira, te voy a decir la tercera, ¿por qué no te permito abortar? Tú estás embarazada y dentro de ti existe un alma kedoshá, un alma sagrada, que viene a este mundo con una misión. Por lo tanto, como cada uno de nosotros que venimos aquí en la tierra, que venimos con un propósito, el alma de la persona viene con un propósito, con una misión, entonces ustedes le están cortando esa misión, que esa alma tiene que venir a este mundo para algo. No solamente porque ustedes la trajeron, porque viene para algo. Entonces, ustedes no impidan el cumplimiento de esa misión de vuestro hijo por su bien y por el bien de toda la humanidad, porque ese hijo viene para una misión. Ustedes están cortando esa misión. Entonces, mi padre le está contando a él, le dijo que el niño solamente les va a traer najat, les va a traer mucha satisfacción, mucho placer, y va a provocar un impacto positivo en la familia. Bueno, luego de 1 hora hablando, al finalmente el marido se convenció. Se convenció y accedió a dejar vivir al feto, y le dijo a mi padre, al rabino, que sí estaban decididos, se habían convencido, que iban a traer a esa criatura, y lo iban a criar con mucho amor. Entonces, eso es la historia que yo le tengo que contar. Le dijo, ¿quién? El rabino al ministro Samuel también. Entonces el ministro de Justicia en ese momento dijo, y al final salieron de ahí, ¿escucharon a tu papá o solamente se fueron y le dijeron no y después abortaron? ¿Al final lo escucharon o no lo escucharon a tu papá? El rabino le dijo, sí. Claro, sí, al final tuvieron al niño.
Entonces siguió después, sarcásticamente, el ministro Shemuel Tamir le dijo, y dime una cosa, ¿y ese niño cumplió con la misión en su vida al final o no? Tanto que hablas de la misión. Entonces el rabino Shemuel Levin le dijo, eso lo tendrás que responder tú. Le dice, porque las personas que habían ido a ver a mi padre eran tus papás. Entonces, esa pregunta, si cumpliste o no la misión en tu vida, depende de ti. Tú eres el que tienes que saber si la cumpliste o no. Entonces, en ese momento, el bebé había sido tú, le dijo. En ese momento, Shemuel Tamir se quedó impactado en ese momento, no lo podía creer. Su mamá todavía vivía, del ministro, y lo primero que hizo fue telefonear a su mamá. Dijo, déjame constatar si lo que me estás diciendo es verdad. En ese momento, en ese preciso instante, el ministro Shemuel Tamir llama a su mamá y le dijo, mamá, quiero que me cuentes la verdad, porque me estoy enterando de algo que yo nunca supe y ahora quiero saber si es verdad. Dime la verdad, si fue así y si fuiste a hablar con el rabino y si al final querían abortarme y no, me tuvieron o no. ¿Qué pasó? ¿O me adoptaron de otro lado? ¿Quién soy? Le dijo, hijo mío, tienes que entender que eran tiempos muy difíciles en ese momento, eran tiempos diferentes, y le contó toda la verdad, exactamente como había pasado. El ministro colgó el teléfono, miró a los rabinos, miró a toda la delegación y les dijo así, no tienen nada de qué preocuparse, si esta es mi misión en mi vida, para esto vine. Y yo les aseguro que esta ley, mientras yo esté aquí, nunca llegará a la Knesset mientras yo sea ministro de Justicia. Y se pueden ir. Begin. Él era el ministro de Justicia. Y en ese momento no pasó. Él tenía que autorizar, él era el líder y se cambió todo. Entonces entendió lo que era. ¿Cuál era su misión en la vida? Esto. Venir a cancelar ese proyecto en ese momento. Asombrosamente, Yeshuat Hashem que Erefaim se canceló todo y no pasó la ley del aborto en ese momento. Hashem nos puso, tenemos que saber, Hashem nos puso aquí porque a nosotros, porque nuestras vidas importan. No solo nos importa a nosotros, nuestras vidas le importan al mundo. ¿Por qué? Todos somos mensajeros de Dios y venimos con una misión a este mundo. Nuestra vida importan a Boreolam, le importan a Dios. Por lo tanto, si Él nos puso aquí es porque obviamente tenemos un propósito, si no, no hubiésemos nacido. Entonces, el viaje de nuestras vidas es buscar nuestra misión, es esforzarnos para buscar nuestra misión y poder cumplir nuestra misión en la vida. ¿Sí? A veces nuestra misión en la vida puede girar en torno a muchas cosas. Puede concentrarse en nuestras familias, puede en nuestros seres queridos, en nuestra gente, en nuestras carreras profesionales, o en nuestros talentos, o en los dones que cada uno tiene, diferentes, que Hashem nos dio. Y esos dones que nos hacen ruido a veces y que nos permiten hacer cosas que otros no lo podían hacer, ¿ok? Sin las cuales eso el mundo sería mucho más pobre. Quiere decir que necesitamos identificar nuestra misión única para poder cumplir con nuestro propósito y seguir haciendo que nuestras vidas importen, ¿sí? Y es una garantía que vamos a tener buscar oportunidades para cumplir más nuestra misión. Todos tenemos una misión en la vida. Obvio que no es fácil averiguarla, pero a veces uno tiene más talento que otros, pero no todas las misiones es estudiar Torah, ni toda la misión es ser un jajam. Cada uno tiene una misión diferente, un talento diferente, tiene que buscar. Esa es la misión. Shaul HaMelech también tenía esa misión. Él se escondía, él no quería por humildad, pero al final a Shaul no le quedó otra que salir de su escondite. ¿Por qué? Porque ya el Urim Betumim, el pectoral, le había dicho, tú eres el que tienes que salir. Y tuvo que aceptar. Sin embargo, Shaul HaMelech no se había escondido porque él era débil, o porque era muy miedoso, o porque no tenía fuerza para ser rey de Israel. Sino porque él entendía lo que significa llevar una corona. No porque tenía miedo, al revés. Él sabe que una corona no era honor. Shaul HaMelech sabía que no era una corona, es poder, ¿sí? Una corona es responsabilidad, exactamente, es rendir cuentas delante de Dios. Por lo tanto,
es lo que no quería esa responsabilidad tan grande. Y mientras todos gritaban, ¡viva el rey! Así traen la vida, todos, ¡viva el rey! Shaul temblaba y se escondió en esos lugares. Esta es la historia de un hombre que había sido elegido por Hashem, pero no estaba seguro de querer ser elegido. Cuando llevaron a Shaul ahí delante de Shemuel, delante de toda la gente, lo vieron, la gente se sorprendió. ¿Por qué? El más alto de todos los que estaba ahí no le llegaba hasta sus hombros. O sea, era una persona impactante, una persona alta, una persona que tenía un cuello que no se había visto en la vida, un cuello así. Así explican. Bueno, entonces en ese momento Shemuel se dirigió al pueblo y les dijo, ¿vieron que Dios les escogió a ustedes un rey? No hay como él en todo el pueblo. En ese momento todos volvieron a gritar, que viva el rey, que viva el rey. Bueno, y ahí lo coronan a Shaul delante de todos, ¿no? Para que vean que todos en el hilo. Sí, porque para que la gente vea, sí, porque antes había sido algo muy personal, muy particular. Entonces, pero esta historia, como dijimos, no comenzó en el momento que lo fueron a buscar, comenzó, como ya vimos antes, cuando estaban a solas, cuando Shemuel tomó el aceite, le derramó en su cabeza y lo besó y le dijo que su vida iba a cambiar para siempre. Le había dicho a Hashem, te eligió como rey. Pero en lugar de hablarle, Shemuel, de tronos, en lugar de hablarle de palacios, de victorias, Shemuel le habló, lo primero que le habló a Shaul fue de límites como rey. Y esas 3 señales que le entregó, ¿sí? Son 3 escenas que parecen así casualidad, pero fue como un manual que le dio al rey cómo comportarse con tu familia, cómo interactuar con el pueblo de Israel y cómo interactuar con Dios. Y le explicó todas las obligaciones que tenía y le influyó temor a Dios. O sea, como que le dio musar, no solamente vas a ser rey, vas a ser... También, en ese momento, Shemuel, ¿qué hizo? Escribió todas las obligaciones en un pergamino, las obligaciones del rey y las obligaciones del pueblo ahora hacia el rey, y lo puso delante del Aarón, y luego de esto ya mandó a toda la gente que se vayan a su casa. También Shaul se fue a su casa y se fue a su campo, donde tenía a seguir trabajando. Él era muy humilde. Pero, por otro lado, había un grupo de gente que no estaban conformes. Decían, ¿qué va a hacer este rey? ¿Quién es este rey? Que de repente de la nada, mira, hasta se esconde porque le da miedo. Se fue a esconder atrás de unas maletas. ¿Cómo puede ser? Le empezaban a decir. Este viene de una familia insignificante, de una tribu insignificante, porque es la tribu más pequeña, de una familia más pequeña. Por lo tanto, despreciaron cosas, le dijeron cosas feas a Shaul. Sin embargo, Shaul le escuchó, pero era tan humilde que se hizo como si fuera que no los escuchó. Y se quedó callado. No dijo absolutamente nada. Hay una halajá que el que le falta el kabod del rey es hayat mitá, es pena de muerte. Pero él se quedó callado, no dijo absolutamente nada. Y pasamos al Perec 11. Hubo un rey en ese momento que estaba acercándose, un rey de los amonitas. Amón queda, vamos a ver, en la parte de atrás de Israel. Se llamaba Nahash, así como Nahash, como víbora. Ese era el nombre, no era un sobrenombre. Nahash Amoní llegó con su ejército y rodeó toda la ciudad de Yabesh Gilad. Yabesh Gilad es exactamente aquí donde les mostré antes. Acá está, Yabesh Gilad. Para que nos ubiquemos, acá está el Mar Muerto, acá está el Yam Kineret, ¿sí? En Tiberia, y acá entre uno y otro, Yabesh Gilad, ¿sí? Está exactamente acá. Y esto es Amón, todo lo blanco, ¿sí? Es Amón, Jordania y todavía un poco más atrás, ¿no? Jordania, Irak. ¿Ok? Entonces vino este rey. ¿Cómo? No, estaba en otro lado, acá, el Arón estaba acá, en Kiryat Yearim. Ok. Había estado acá sí, había estado cuando entraron unos años con Yoshua después ya. Por ahí, exactamente. Bueno, entonces, ¿De dónde era el rey Nahash? de Amón, el pueblo de Amón, amonitas, el pueblo de los amonitas, Amón y Moab. ¿Ok? Entonces, el rey, cuando llegó este rey con su ejército, rodeó toda la ciudad de Yabesh Gilad, que le mostré ahí, rodeó, que quedaba a orillas del río Yardem, el Jordán, del este, y los amenazó. Ahí vivían los que
se habían, o sea, las 2,5 tribus, ¿no? O sea, la tribu de Menashe, que no habían pasado el Yardén en la parte de Israel. Y les dijo así, él era un malvado, la gente tenía mucho miedo, sabían que tenía un gran ejército y los podían asesinar a todos, entonces tuvieron mucho miedo a la gente de esa ciudad. Entonces le pidieron le mandaban a avisar que por favor al rey, vamos a hacer un pacto. ¿Qué quieres? ¿Que te paguemos impuestos? Está bien, te vamos a pagar impuestos, pero ya. Ellos, te vamos a servir, estamos dispuestos a servirte, a pagar impuestos, pero el rey, Nahash, les dijo, no, ok, estoy dispuesto a hacer un pacto con ustedes, pero con una condición, que se dejen quitar el ojo derecho, todo el pueblo. ¿Sí? Si todo el pueblo se deja quitar el ojo derecho, ese va a ser el pacto, que es una vergüenza para ustedes, y ok, ya cumplo con el pacto y ya los dejo vivir. Entonces, no sabían qué hacer. ¿Cómo? Le dijo esos... es una vergüenza. ¿Cómo vamos a hacer eso? Le dijeron, bueno, está bien, danos 7 días. Déjanos pensarlo. Danos 7 días. De todas maneras estamos rodeados, de todas maneras, ya, el rey dijo, pues está bien, igual ya, nadie viene hasta acá, los judíos no vienen hasta acá, ni siquiera tienen rey, ni siquiera tienen ejército. Ya, les doy 7 días, aceptó darle 7 días. Todo el pueblo, hasta los niños. Todos, hasta los niños, bebés, mujeres, todos, ojo derecho. ¿Por qué? No hay midrash, pero hay una cosa, a ver si ahí les voy a contar por qué. Hay un lugar que dice así, que explican los jajamim, que en verdad él estaba muy ofendido. ¿Por qué? Porque en la Torá dice, él quería que le traigan un Sefer Torá para quemarlo. Y no se lo llevaron para quemarlo. Él decía, él había aprendido en la Torá que dice, Lo yabo amoní umoabí akal Hashem. El pueblo amoní no puede pertenecer al pueblo de Dios. Por ejemplo, los egipcios, con todo lo que hicieron, después de unas generaciones está permitido casarse con una egipcia, obvio convertida, estamos hablando, ¿no? Pero con Amón y Moab no hay manera. Sí, Ruth moabía, pero era de parte de las mujeres, de parte de los hombres no existe. Entonces él decía, ¿cómo la Torá me viene a prohibir a mí y a mi pueblo poder, ¿sí?, unirnos con el pueblo de Israel? Tráigame una Torá, lo quiero quemar. Como no le ofrecieron eso, entonces le dijeron, bueno, entonces voy a sacarle los ojos. Y así fue todo. Entonces ellos le dijeron, denos 7 días. Los sabios de Gilad mandaron a decir que esperaban 7 días, aceptó. Y la intención no era esos 7 días, la intención era mandar enviados al pueblo de Israel para que vengan a ayudarlos. Entonces le dijeron, espérenos 7 días. Entonces los enviados de Yabesh Gilad llegaron hasta Israel, sabían que ya había un rey, llegaron hasta ese lugar y empezaban a contar que estaban rodeados, y la gente cuando escuchó empezaban a llorar, empezaron a gritar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo van a matar a toda esta gente? No podemos salvarlo, no tenemos ejército, no tenemos nada. Cuando Shaul se escuchó que estaban llorando, pasó por ahí, escuchó, se venía del campo, dice, ¿por qué están llorando? No, porque hay todo un pueblo, Yabesh Gilad, que los quiere matar, le contó todo lo que había pasado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? En ese momento le entró un espíritu de fuerza, inmediatamente fue Shaul, agarró 2 animales, ¿sí?, 2 vacas, las partió en muchos pedazos y mandó un pedazo de eso a cada tribu de Israel inmediatamente y dijo, todo el que no salga a la guerra conmigo y con Shemuel contra el pueblo de Amón, quedarán así sus animales. Así, ¿sí? No sus cuerpos, sus animales. Les voy a mandar, sí, por las buenas, porque ya vio que no había otra manera. En ese momento recibió la fuerza de Hashem. Todos sus animales los voy a matar. Tienen que traer, le mandó los pedazos, mandó a cortar. Hasta cuando el pueblo escuchó las palabras de Shaul, ya no se dieron cuenta que no era un temeroso, ni un pajdán, ni una persona que estaba escondido ahí, se dieron cuenta que la cosa era en serio y podían perder todos sus animales. Entonces les entró un temor a la gente que sabían que este rey había sido elegido por Dios, por lo que se alistaron inmediatamente para acudir al llamado del rey. Cuando comenzaron a llegar de repente miles y miles y miles de Yehudim, se juntaron miles. Shaul quiso contarlos, pero hay una mitzvah de la Torah, no se puede contar al pueblo de Israel. 1, 2, 3, no se puede, no, es Ainará. Entonces, ¿qué hizo? Les dijo a cada uno que den un pedazo de barro, ¿sí?, y entreguenle. Entonces vamos a contar cuántos pedazos de barros hay, y con eso contó, había 300,000 soldados. Gente que se alistaba. Más aparte de la tribu de Yehudá, que no estaban juntos porque era una tribu más santa, era una tribu más elegida, había otros 30,000, 330,000
personas que se alistaron. Mandaron entonces enviados a Yabesh Gilad para avisarles que mañana al mediodía va a llegar el ejército de Israel. Pero el problema es que ya se cumplía el plazo. No, ya habían pasado 7 días. Se alegraron muchísimo los de Gilad, estaban festejando. Bueno, pues nada, no se imaginaron que iban a venir en su ayuda. Entonces, ese día se vencía. Mandaron a avisarle a Nahash, el rey. Le dijeron, mira, mañana nos vamos a entregar para que hagas con nosotros lo que quieras. Aguántanos hasta mañana. Y ahí te entregamos el ojo. Bueno, entonces, obviamente, eso no era verdad, pero lo hacían para ganar tiempo a que llegara el ejército. Al día siguiente, entonces llegó el rey Shaul, dividió el ejército en 3 grupos y exactamente en la madrugada, al final de la madrugada, la tercera parte de la madrugada, antes de que salga el sol, los atacaron en los campamentos y durante toda la madrugada y hasta el mediodía mataron a la mayoría del ejército que venían ahí, los agarraron infraganti. Mientras que otros soldados salían corriendo, dice que en todas direcciones, no había 2 juntos que corrían porque salían a todas direcciones, y ahí fue cuando el pueblo de Israel vio que la salvación había llegado por intermedio de Shaul. Dios había mandado la salvación al pueblo de Israel, y entonces se acercaron inmediatamente cuando ganaron la guerra, en mediodía ganaron la guerra. Se acercaron entonces en ese momento con Shemuel y le dijeron, ¿sabes qué? ¿Quiénes eran los que hablaron mal de este rey? Hay que matarlos. Hay que matarlos porque hablaron mal del rey. En ese momento estaba Shaul y dijo, no hay que hacer nada. Hoy es un día de alegría, es un día de felicidad, no debemos matar a nadie. Y en ese momento festejaron. Shemuel aprovechó la ocasión para citar ahí otra vez a todo Israel en Gilgal y coronar otra vez a Shaul delante de todos, porque antes habían sido, aparte aprovechaban que Gilgal era un lugar donde venían de regreso los combatientes, era exactamente por la frontera, entonces se juntó miles de personas ahí, de gente, y ahí ofrecieron sacrificios en honor a Hashem, tanto el rey Shaul, tanto Shemuel y tanto la gente ahí se alegraron y volvieron a decir que viva el rey Shaul, porque ya se dieron cuenta que ahora sí era un rey. Y aún los que no estaban en desacuerdo con el rey, ya estuvieron de acuerdo después de lo que vieron que era un... ¿sí? ¿Y cuál era la misión? ¿Por qué yo les hablé tanto de la misión de la persona? Porque en verdad Shaul, Amelech, él no podía reinar, porque estaba escrito en la Torah, que solamente puede reinar alguien que sea de la tribu de Judá, como dice el pasuk, Lo yasur shevet mi Judá. El reinado tiene que salir de Judá. Los Kohanim tienen que salir de los Levíim, de la tribu de Leví, pero el reinado viene de Judá. Pero sin embargo, Shaul no era de Judá, era de Binyamin. Y encima, ¿quién lo había escogido? Dios. Pero si Dios, tú mismo escribiste en la Torah que tiene que ser de Yehudá, entonces ¿cómo tú estás rompiendo la ley de la Torah? Solamente que Saúl había sido, como dijimos, solamente por una misión. Él lo pusieron ahí porque era el único que podía cumplir esa misión, que después vamos a hablar más adelante, y por eso Saúl fue puesto. Y por eso se llamaba Shaul. Shaul quiere decir de lishol, en hebreo quiere decir prestar. ¿Sí? Shaul fue un rey prestado. ¿Sí? Lo prestaron para que él pueda ser rey, para cumplir una misión. Después vamos a ver si la pudo cumplir o no la pudo cumplir. Pero todo el mundo viene a este mundo para poder cumplir la misión. Y nuestra misión son diferentes. Cada uno tiene una misión diferente, pero la idea, para eso venimos a este mundo. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén. Ahora sí, si quieren ya.